los submarinos nos llaman el servicio silencioso. Nuestro lema de todos los submarinos es ad utrumque paratus, preparados para todo. Central de puente, alerta, alerta. Habrá que dar marcación. Estamos trabajando en un medio que no es compatible con la vida humana. Trabajar aquí es lo más parecido a trabajar en una nave espacial. El submarino Mistral pues tiene aproximadamente 68, casi 70 metros de eslora. La dotación nuestra somos unos 70 personas y lo que hacemos sobre todo con la OTAN pues son misiones de inteligencia. Nuestra principal ventaja es la discreción. Trabajamos en los sitios donde puede haber también otras unidades, pero nadie sabe que estamos ahí. Entonces la discreción y el que no sepan que estamos ahí hacen que podamos coger inteligencia y que los barcos pues no tienen esa oportunidad. Entrada de inmersión cota 14. Cota 14. Pues estamos yendo a cota 14 ahora mismo, cota periscópica. Ahora el comandante izará periscopio de ataque y continuaremos ya nuestra navegación en inmersión. Ahora mismo están haciendo una ronda de estanqueidad para asegurarse de que no está entrando agua dentro. Los submarinistas, cuando navegamos por la noche, nos ponemos un parche en el ojo por el que vamos a observar en el periscopio para acostumbrar la vista y dilatar la pupila antes de observar. Un submarino siempre está operando y siempre está haciendo cosas reales. Desde que sale a la mar hasta que vuelve a puerto, o sea, cada uno sabe lo que tiene que hacer perfectamente, conoce sus funciones, pero aquí somos una gran familia y bueno, estamos muy unidos. Todo el mundo tiene su papel fundamental, desde el último marinero hasta el comandante. Guarda abajo. Somos 66 personas que vivimos en un tubo, ¿no? En la cámara de proa pues están los torpedos, los tubos lanzatorpedos y las literas donde duerme la gente. Luchándote cada 3 días pues es normal que haya ciertos olores desagradables. Tenemos una ducha para todos. En mi caso es que a los 3 días mi pituitaria se ha muerto, ya no huelo nada. Cuando haces superficie, después de muchos días en la mar, y sales a la vela a respirar aire puro, y siempre tengo la misma sensación de qué mal huele el aire limpio, ¿sabes? En los barcos españoles, en los submarinos principalmente, ponemos cabezas de ajo para que los equipos funcionen correctamente y no nos den ninguna pega durante la navegación. Esta tradición es importante, es un poquito lo que nos hace mantenernos vivos aquí, ¿no? Un poco la broma de tener ajos colgados por los equipos y mantener nuestro espíritu submarinista de lo que hacían antaño, ¿no? en estos barcos. Bueno, yo creo que no todo el mundo puede ser submarinista. El sacrificio es una de nuestras características, la austeridad. No es lo normal. Bueno, yo soy armas submarinas, con lo cual trabajo con los torpedos y con las minas. Y navegando mi puesto es en la mesa trazadora. Mi marido y yo nos encontramos los dos embarcados en el submarino Mistral y tenemos la medida de conciliación de que cuando yo navego él se queda en casa con los niños y cuando él navega pues me quedo yo
en casa con los niños. Como si el submarino fuera nuestra segunda casa. Se echa mucho de menos tanto mi marido como a los niños. Como nosotros decimos, vivimos una vida de mínimos y una vida de máximos. En el submarino pues hay mínimo espacio, mínima intimidad, mínimo aire, mínimo confort. Y también pues vivimos una vida de máximo compañerismo, máxima vocación, máximo lealtad. Venga, ¿qué distancia tenemos? Demora 299, sí. El tiempo máximo que se puede estar bajo el agua lo va a determinar los suministros, es decir, la comida. Creo que suele rondar aproximadamente entre unos 30 días. Porque con la falta de sol no regenera la vitamina. El submarino intentamos que coman muchos vegetales, mucha verdura, hay que metérsela escondida en todos los menús. Pablo es muy buen cocinero. Para estar en una cocina tan pequeña y cocinar para tanta gente, lo hace muy bien. Aquí dentro la verdad que estamos privados de los pequeños placeres de la vida. Podemos disfrutar comiendo aquí muy bien. A bordo del submarino hay conversaciones que están prohibidas. No puedes hablar ni de política, ni de religión, ni de cosas así, ni de dinero. Tienes que compartir un espacio muy reducido con muchas personas. Entonces hay que ponerse muchas veces en la piel de tu compañero para no crear conflictos. Eso que has oído es un taponazo, porque en estos momentos estamos haciendo recarga de baterías. Cuando estamos haciendo recarga de baterías, lo que necesitamos es coger aire fresco del exterior. Lo cogemos a través de un mástil que tiene una válvula, y cuando por el estado del mar una ola cubre la válvula, y aquí se crea una pequeña depresión que notamos en los oídos y también se oye. Claro, para evitar esto lo que hacemos es compensamos mediante, igual que un buzo, para evitar que los oídos tengas un problema y tengas un pequeño barotrauma que te pueda hacer dañar el oído. Compensa, por favor. Ahí. ¿Por qué tiras de bíceps? Somos una familia, nos preocupamos el uno del otro, y como es un submarino donde todo es muy pequeño y donde nos encontramos varias veces al día, pues se detecta muy rápido si alguien lo está pasando mal. Soy el enfermero, el encargado de la sanidad de todo el buque. Las enfermedades más comunes que hay dentro del submarino suelen ser resfriados, otitis, algún que otro problema dental. Además de mi función como enfermero, me dedico también un poco a valorar pues, un poco el estar de la gente, es decir, hago un poco bien como de psicólogo dentro de la unidad. A ver, en navegaciones muy largas, pues sí, te sientes desorientado, confuso. Me ha pasado que no sabían qué día vivía, ni si era de día, si era de noche. Es fácil desorientarse. Luego te creas tus propios trucos, ¿no? Yo, por ejemplo, podemos escribir un correo al día. Entonces es una forma de saber en qué día vives, por lo menos. ¿Sabes? Son pequeños truquillos. La vida en el submarino es muy compleja. Me gusta distraer la mente escribiendo o pensando en historias. Terminé de escribir este libro que se llama Prisionero de Almas. Me baso mucho en las cosas que sueño, porque aquí en el submarino se sueñan cosas un poco más intensidad. Entonces es por eso que a veces estas historias se me ocurren y me gusta escribir sobre cosillas un poco más allá de lo normal. Es cierto que aquí dentro todo se magnifica, entonces cualquier cosa pequeña te afecta mucho más, cualquier cosa pequeña afecta al grupo. Siempre estamos con pequeñas bromas y con un ambiente distendido para evitar esos problemas. ¿Tú has visto esto? Mira, 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 mira. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Oh!
Cuando hacemos navegaciones largas de pues, 45 días en adelante, normalmente hacemos la gente para que se entretenga en sus ratos libres, pues se ponen a fabricar coches. Y entonces luego hacemos una carrera, cogemos inclinaciones a bajar y a subir y hacemos carreras con los coches. 6 segundos en llegar, en cruzar todo el pasillo. Fue espectacular. Era como la bola de Indiana Jones. Igual. No sé por qué nos descalificaron, la verdad. Realmente podemos ver que eso no tiene rueda. Aunque vosotros me veis a mí una persona alta y muy segura de mí misma, esto a mí me duele, ¿sabes? Injustamente descalificados. Cuando el submarino va hacia superficie, el mundo se vuelve loco. Telequinesia. Michael Jackson. Ahora voy a leer unas palabras sobre la vida a bordo de un submarino. En las profundidades del vasto océano, un selecto grupo de hombres y mujeres vivimos y trabajamos frenéticamente en pos de la paz y la libertad. Pasamos los días bajo una estricta ley impuesta por un código de silencio, honor, valor, amistad y camaradería. Somos submarinistas españoles.